Y lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo. Amén. Estas últimas semanas hemos estado mirando este salmo y vivimos cómo la creación habla. La creación nos habla sobre Dios. Ahora, un hombre puede estar mirando la creación, las montañas y los valles, las estrellas, el día y la noche. Puede estar mirando la creación y estar en gran manera sordo a la voz de Dios en la creación. En realidad, por el pecado, el hombre está medio sordo a esa voz de Dios en la naturaleza. No puede escuchar claramente a los cielos contarle la gloria de Dios. No puede escuchar al firmamento anunciándole la obra de las manos de Dios. No puede escuchar a los días y a las noches hablar sobre la sabiduría y el poder de Dios. El hombre espiritualmente está como sordo, no entiende que toda la creación nos habla sobre Dios. Y eso es sobre la creación. La voz de Dios en la creación está ahí, pero el hombre por su pecado ha cerrado sus oídos. Y por eso el hombre ve la creación y dice, vino de un accidente, vino de una explosión todo esto. Está sordo el hombre a lo que la creación le está diciendo. Pero lo mismo que ocurre con la creación, puede también pasar con esta segunda voz de Dios que Él ha dado en su palabra. Un hombre puede leer la Biblia y estar también ciego a las verdades de la Biblia, no querer darse cuenta de las verdades del Evangelio, las verdades sobre el pecado, sobre la gracia. ¿Puede un hombre leer la Biblia y estar ciego y sordo a esto? Lo sabemos por la historia también, en la edad medieval. Muchos monjes se metían en monasterios y tenían copias de las Escrituras, eran de los únicos que tenían copias. Y la leían, muchos incluso la memorizaban, pero no comprendían lo que decía esta palabra, la veían como un libro, sí, un libro místico, un libro de alegorías, pero no como la palabra de Dios, y no escuchaban la voz de Dios en la palabra. Quizá la conocían, intelectualmente sabían más versículos que tú y que yo sabremos nunca, pero no escuchaban la voz de Dios en la palabra. Hoy en día hay falsas religiones que leen la Biblia. Hay sectas que leen la Biblia, pero están ciegos a las verdades de la palabra de Dios. Hay muchos intelectuales. He hablado con intelectuales que me han dicho, yo he leído la Biblia ya, pero están ciegos. No escuchan la voz de Dios en la Biblia. La han leído como un libro de mitos y leyendas del pasado. De la misma manera que leen la mitología griega, pues leen la Biblia. Hay otros que la leen por el aspecto histórico. La Biblia es histórica también, la Biblia habla de historia, así que algunos la leen por el aspecto histórico, pero se quedan ahí. No oyen la voz de Dios en la palabra. Muchos que leen la Biblia, pero no oyen la voz de Dios en la Biblia. Eso puede pasar. En Hebreos 4:2, el apóstol que escribió Hebreos hablaba de esto, porque no solamente leyendo la Biblia, sino escuchando la Biblia también pasaba. Dice el apóstol ahí, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Te has preguntado alguna vez por qué es que muchas veces dos personas entran a una iglesia, digamos, dos personas quizás de la misma familia, quizás son incluso hermanos o hermanas, entran a la iglesia, escuchan una predicación de la Escritura, una predicación fiel, escuchan el Evangelio puro, simple y llano, escuchan el Evangelio. Y uno de los dos oye la voz de Dios llamándole a arrepentimiento y fe y se convierte. Pero el otro que está justo al lado pasa olímpicamente. No ocurre nada, no escucha la voz de Dios, no siente su pecado, no ve la gracia y no ocurre nada en su vida. Dos personas entran y uno es cambiado por la palabra, por el Evangelio, y el otro continúa igual. Se ha predicado el mismo sermón a las dos personas. Se ha predicado el Evangelio a las dos personas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que uno de ellos será más bueno que el otro? No, esa no es la diferencia. La diferencia es que uno de ellos, el que se convirtió, estaba más inclinado a pensar en temas espirituales que el otro. No, tampoco. Esa no es la diferencia. La diferencia está en que el Espíritu Santo
quiso abrir el corazón de uno de estos dos. Esta historia que os he contado, quiso abrir el corazón de uno de los dos, quiso obrar. La diferencia está en que el Espíritu Santo obró en el corazón de uno para, a través del Evangelio, a través de la palabra, obrar y que esa persona pudiera escuchar la voz. Por eso nos hace falta una voz más. Hemos hablado de la voz de la creación, hemos hablado de la voz de la palabra, pero hace falta una tercera voz. Ahora, esta tercera voz va muy ligada a la segunda voz. Hemos hablado de la voz de la creación nos cuenta la gloria de Dios. Hemos hablado de la voz de la palabra es perfecta, pero necesitamos escuchar la voz del Espíritu, la voz del Espíritu Santo, el llamado eficaz del Espíritu Santo, su voz a través de la palabra, para así poder escuchar la voz de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo obre, nos convenza de pecado el Espíritu, nazcamos de nuevo en el Espíritu, para así poder escuchar la voz de Dios en la palabra. Dios ha hablado por la creación, pero el hombre ciega sus ojos a la creación. Dice, todo esto que vemos viene de una explosión, viene de que cualquier cosa, pero no escucha la voz de Dios en la creación. Dios ha hablado por la Biblia, pero el hombre lo lee y le parece locura. ¿Pero qué locura hay en este libro? No quiero saber nada. Por eso hay esta tercera voz de Dios que necesitamos escuchar, y es la voz del Espíritu a través de la palabra. Entonces podremos escuchar la voz de Dios tanto en la Escritura como en la creación, si el Espíritu es el que obra en nosotros. Ahora, cuando digo esa tercera voz de Dios, no es que sea diferente de la Escritura, porque el Espíritu siempre habla a través de la Escritura. El Espíritu no te va a decir a ti nada fuera de este libro. Mucha gente, y desgraciadamente eso pasa a veces, de que gente dice, el Espíritu me ha dicho, si no está acorde a la palabra, entonces no, tiene que ser acorde a la palabra. Entonces, podríamos decir que Dios se ha revelado, Dios ha hablado. Hablamos de una revelación general, los teólogos hablan de una revelación general, que es en la creación, en el hombre, en la conciencia, es una revelación general. Hablamos de una revelación especial en la palabra, pero podemos hablar también de una revelación aplicada. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, coge la palabra y nos la aplica a nosotros. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos 10 en adelante, la labor del Espíritu. Pero antes de empezar con estos versículos, quería llevaros a 1 Corintios 2. 1 Corintios 2. Quería leer ahí un texto que habla específicamente sobre la necesidad que tenemos del Espíritu. 1 Corintios 2, del versículo 9 al 14. Primera de Corintios 2, versículo 9. Voy a leer de ahí, del 9 hasta el 14. Quiero que prestes atención a lo que dice estos versículos. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice, versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y mira lo que dice el versículo 14. Pero el hombre natural, cuando dice hombre natural se refiere al hombre sin Cristo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando una persona es salva, tiene al Espíritu Santo obrando en el corazón.
Entonces el Espíritu Santo nos enseña lo que dice la palabra. Ahora, muchas veces, quizá os ha ocurrido, bueno, esto ocurría antes, ya no ocurre. Los médicos hace 10, 15 años en España escribían las recetas en papel, cogían su boli y escribían la receta. Ahora, se decía en España que la letra de un médico no se podía entender, porque escribían de una manera que prácticamente era difícil de entender. Las farmacéuticas seguramente sí que sabían entenderlo, porque ellas tenían que coger esa receta y saber lo que darte. Pero, ¿cómo podrías hacer si tú quieres saber qué ha escrito el médico? ¿Dónde deberías ir para saber qué ha puesto ahí? Tú llegas a tu casa y quieres saber lo que dice ahí. ¿Dónde deberías ir? Pues el mejor sitio donde deberías ir es al propio médico. Decirle, ¿qué ha escrito usted aquí? Porque me gustaría saber lo que ha escrito usted aquí. Ahora, ¿quién ha escrito la palabra de Dios? ¿Quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es la persona que nos va a enseñar lo que dice, lo que quiere decir o lo que dice la palabra de Dios? El Espíritu Santo. La misma persona que lo escribió, la misma persona que lo inspiró, es la persona divina que nos hace y que nos habla a través de su palabra. Entonces, eso es lo que hacemos cuando leemos la Biblia. Como cristianos, cuando leemos la Biblia, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, y el Espíritu Santo, la palabra que Él escribió, la receta que Él escribió, nos hace entenderla, nos ayuda a entenderla. Ahora, eso no significa que la Biblia sea un libro enigmático, que nadie la pueda entender. No, la Biblia es clara. La Biblia es clara, pero es el Espíritu el que nos hace recibirla, el que nos hace... hay ciertas cosas que hace el Espíritu en nuestro corazón en cuanto a la Escritura, y eso es lo que vamos a ver en el Salmo 19. ¿Qué hace el Espíritu y la Escritura en nosotros? ¿Cómo nos habla el Espíritu? ¿Qué es lo que obra en nosotros? Y en primer lugar, vamos a ver que el Espíritu nos da un amor por la Escritura. El Espíritu nos da un amor por la Escritura. Versículo 10. Salmo 19, versículo 10. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que miel que la que destila del panal. Los versículos de antes nos han hablado de la Biblia como la ley de Dios, el testimonio del Señor, los mandamientos del Señor, el precepto del Señor, el temor del Señor, los juicios del Señor, todo eso. Y ahora dice, la Escritura, la palabra, la ley de Dios es deseable y es deleitosa. El Espíritu es el único que da este amor por la Escritura. La voz del Espíritu de Dios en el corazón da al verdadero creyente un aprecio y un amor por la Biblia. David tenía este aprecio. Vemos el deseo que había en David, dice ahí, deseable. Es que deseo mucho la palabra, deseo mucho leerla, deseo mucho escucharla. Dice, deseable más que el oro y más que mucho oro afinado. Si David tenía que elegir, prefería tener la Biblia a tener todo el dinero del mundo. Y nosotros, lo hemos hablado otras veces, ¿qué es lo que preferiríamos? Hombre, la mayoría de nosotros diría, seguro, si tengo que elegir entre miles de euros o millones de euros y la Biblia, me quedo con la Biblia. Vale, es fácil decir eso con la boca, de boca para afuera, pero eso se debería de demostrar en nuestra vida. Que nuestro amor sea de verdad la Biblia, que nuestro amor sea lo que Dios dice, que lo que no podamos vivir no podría vivir sin la Biblia. No podría vivir sin mis objetos que he comprado con dinero. No podría vivir sin lo que me da el dinero. No podría vivir sin la Biblia. Eso revela el amor del corazón. Y es el Espíritu el que da ese amor por la Escritura. Muchos morirían por su dinero, pero pocos morirían por la Biblia. Pregúntatelo, ¿quién moriría por unas simples hojas con tinta? Si son hojas con tinta, diría alguno, pero no es eso. Es la palabra de Dios. Y muchos en la historia, es verdad que ahora podemos comprar una Biblia, podemos tener varias Biblias, si no decenas de Biblias en nuestra casa, son asequibles, son baratas, pero eso no debería quitar el amor que le tengamos a la palabra de Dios. Muchos en la historia han muerto por este libro. Muchos en la historia,
Y por supuesto, aquí en España incluso, hace solo 500 años, había gente muriendo por este libro, por tener una copia de la Biblia. Había gente que si venía la Inquisición a tu casa y descubría que tenías una Biblia, te sacaban de la casa, te metían en la cárcel y podías acabar quemado en la hoguera, por tener una Biblia. Si te pillaban leyendo la Biblia, o si te pillaban dándole Biblias a otro, eso era aún peor, eras quemado en la hoguera. Morían por este libro, porque sabían que las enseñanzas de este libro, la palabra de Dios, era tan importante para ellos, que eran capaces de morir por este libro. Ese era el amor. Ese amor a la palabra solo lo puede dar el Espíritu. Solo lo puede dar el Espíritu. Y debería estar ese amor por la palabra en nuestras vidas. Cuando hay alguien que dice, yo soy cristiano, pero pasa olímpicamente del libro de Dios, de la palabra de Dios, podemos dudar de si realmente esa persona conoce a Dios si no hay un amor por la palabra. Pero es el Espíritu el que tiene que dar ese amor. Porque para muchos sería una locura morir por este libro, morir por la Biblia, es una locura. Pero cuando el Espíritu da ese amor por la palabra, muchos están dispuestos a dar su vida incluso. Por eso podía decir David, es deseable, es mi deseo, incluso más que el oro. Pero no solamente era su deseo, era también su deleite. Porque dice después, dulces más que la miel, que la que destila del panal. Ahora en Navidad tenemos muchos dulces, demasiados dulces en Navidad. Turrones, polvorones y demás. Pero tenemos que pensar que en ese tiempo no tenían dulces como nosotros, no tenían una cucharadita de azúcar para poner. Sus dulces era la miel y quizás algunas frutas. Eso era lo dulce que ellos tenían. Y lo más dulce de todo, por supuesto, era la miel. No había nada más dulce que la miel para ellos. No tenían chocolate, no tenían turrón, pero tenían miel. Y la miel era lo más dulce que podían pensar. Así que David aquí compara la Biblia con la miel, para hablar de la dulzura de la Biblia, de que es algo agradable, algo que es lleno de deleite, lleno de algo agradable, algo suave, algo en lo que él se goza. Así es cuando David pensaba en la palabra. Me habla este libro, la ley de Dios me habla de ese Dios que me ama dulcemente, ese Dios que nos sacó de Egipto, como el águila que cuida a sus polluelos, así Dios nos sacó de Egipto, como ese buen pastor del que habla David en el Salmo 23. El Señor es mi pastor que me cuida en pastos delicados, en aguas de reposo, ahí me va a tener. Por eso él podía decir, este libro que me habla de este Dios de amor, este libro es dulce, dulce como la miel. Dulce más que miel, que la que destila del panal. Ahora, esta experiencia no fue solamente de David. Profeta Jeremías, en Jeremías 15:16, dice el profeta Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, refiriéndose alegóricamente a cómo se alimentó de la Biblia. Dice, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. En sentido alegórico, Jeremías comió la Biblia. Eso quiere decir que la leyó, y la leyó, y la memorizó, y la meditó, y la leyó, y otra vez y la leyó. Jeremías se alimentó de la palabra de Dios y dice, y fue un deleite para mí, fue un gozo, fue algo dulce. Y no solamente Jeremías, Ezequiel. En Ezequiel capítulo 3, versículo 3, Dios le dice, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy, de esta palabra que yo te doy. Y dice Ezequiel, y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Otra vez, diciendo que la palabra es dulce como la miel. Ahora, el apóstol Juan en Apocalipsis habla lo mismo, aunque con una diferencia, pero en Apocalipsis 10, versículo 9, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Dios le da un libro, hablando de la palabra de Dios a un ángel para que se la dé a Juan. Y el ángel le dice a Juan, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Ahora, dice que será dulce como la miel en la boca,
Pero también habla de que muchas veces creer en lo que dice este libro puede ser que nos cause problemas. Será dulce como la miel cuando nos alimentemos, pero puede ser que en el mundo nos vaya a causar problemas. Puede ser que, como dice aquí, en la boca cuando nos alimentamos de ella es dulce como la miel, pero cuando vivimos esta palabra, el mundo se va a oponer. Por eso podría decir Juan, y seguramente a Juan en su vida, él estaba exiliado, seguir la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, aunque era dulce para él, pero le amargó el vientre en cierta manera, le causó problemas, dificultades, tribulaciones, pero debe ser siempre para el Hijo de Dios un deleite leer la palabra de Dios, un deleite tanto como la miel era para los de ese tiempo, dulce como la miel, así debe ser para nosotros la palabra de Dios. Te pregunto, ¿amas la palabra de Dios? ¿Amas la Escritura? Ese amor es un amor que crea el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que crea ese amor. El salmista en el Salmo 119, versículo 97 dice: «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». Y otras 2 veces dice: «Yo amo tu palabra, yo amo tu ley», en ese Salmo 119. Es algo que provoca el Espíritu. Solo el Espíritu provoca un verdadero amor por la palabra. Pero sigamos, porque el Espíritu hace algo más. Estamos viendo cómo Dios ha hablado por medio de la creación, Dios ha hablado por medio de la palabra, pero Dios también nos tiene que hablar por medio del Espíritu a través de la palabra, el Espíritu y la palabra. Y el Espíritu nos da un amor por la palabra, pero el Espíritu también da amonestación por la palabra. Nos gusta mucho la parte del amor, pero no nos gusta tanto la parte de la amonestación que da el Espíritu en la palabra. Y mira cómo dice el versículo 11. No solamente que es deseable como el oro y es dulce como la miel, pero dice el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Habiendo hablado del amor que le tenía a la palabra, de cómo era como oro y como miel, también habla de que la palabra le amonesta. Y es que el Espíritu da amonestación en la Escritura. Amonestación para ver nuestro pecado. Para ver nuestro pecado. Dice ahí el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El Espíritu es el que a través de la Biblia nos muestra el pecado, nos muestra nuestro pecado. No es que nosotros tengamos un entendimiento tan grande que podamos ver en qué hemos pecado. Si alguna vez te has dado cuenta que debería haberte dado cuenta del pecado, cada día debería ser esto, es el Espíritu Santo que te lo muestra. Es la luz del Espíritu Santo que alumbra ese rincón de tu vida y te dice, mira, ahí está sucio, limpia eso. Mira, ahí está sucio, limpia eso. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No es que yo tenga tanto discernimiento, no, es el Espíritu Santo que me alumbra las partes de mi vida que están sucias y me dice, eso está mal, ahí está sucio. Y es el Espíritu Santo el que da esta amonestación para ver nuestro pecado. Y dice aquí el salmista, con toda su experiencia, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Una pregunta muy profunda. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Porque el salmista se daba cuenta de que cada ser humano tenemos la tendencia a ver mucho más los pecados de los demás que los pecados nuestros. Entendemos mucho de todo lo que están pecando los demás y de todos los errores de los demás, pero de los nuestros nos cuesta. Vemos el orgullo de otros, es que no me gusta nada que las personas sean orgullosas, pero el orgullo de mi corazón, ese no lo veo tanto. Vemos, esa persona critica tanto, esa persona es una criticona. Y no nos damos cuenta que al criticar la crítica de esa persona la estamos criticando también. Que nos convertimos también nosotros en criticones muchas veces y vemos el pecado en los demás, pero no en nuestra vida. Cristo dijo eso bien claro en Mateo 7, cuando dijo esa ilustración tan buena que creo que todos sabemos, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Somos muy dados a ver, ay, este hermano tiene este problema con esto, tiene este problema, y pensamos que nosotros no. Y si nos examináramos a nosotros mismos, veríamos que quizá hay una viga. Él solo tiene una pequeña paja en el ojo y tú tienes una viga entera en el ojo. ¿Y cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta ver nuestros propios pecados? Por eso tiene que ser el Espíritu el que lo haga. Por eso dice David, ¿quién podrá? ¿Quién podrá entender sus propios errores? David sabía, yo no puedo. Necesito al Espíritu. Necesito al Espíritu que haga esto. Ahora, estamos hablando del Espíritu y quizás tú dices, bueno, yo no veo que David diga nada del Espíritu. Vale. Pero como sabemos, la Escritura se interpreta con la Escritura. La Escritura se interpreta con la Escritura. Y que podamos amar la palabra y ser amonestados por la palabra no está en nosotros. Ni está simplemente en las palabras que hay aquí. Aunque sean palabras de Dios, es el Espíritu utilizando la palabra. Es el Espíritu el que aplica todo esto a nuestra vida. Así que el Espíritu es imprescindible para todo esto. Y Él es el que nos amonesta. Nos amonesta para ver nuestro pecado y, como dice aquí, para saber dónde hemos pecado, quién podrá entender sus propios errores. Ahora, esa frase de quién podrá entender sus propios errores también nos hace ver lo malo de nuestro pecado. Porque cuando dice ahí, ¿quién podrá entender sus propios errores? El cristiano verdadero, una vez que peca, dice, ¿por qué? Es inentendible por qué he hecho esto. Digo una palabra que no debería haber dicho en cuanto a un chisme, una crítica, una palabra fea, dura, y el cristiano verdadero lo dice y dice, ¿por qué? Es inentendible en realidad que el cristiano peque. El cristiano, después de todo lo que ha hecho Dios por nosotros, deberíamos estar andando en justicia, pero muchas veces caemos. Y cuando el cristiano peca, debería decir lo mismo que dice David aquí, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Por qué he hecho esto, Señor? ¿Por qué he dicho esto? El pecado es inentendible en los cristianos. Entonces el Espíritu nos lleva a ver nuestro pecado, pero también el Espíritu nos amonesta para convencernos de pecado. Por eso dice, líbrame de los que me son ocultos. Tu siervo es además amonestado con ellos. El Espíritu nos amonesta de pecado a través de la Biblia. Hay gente que puede leer la Escritura y nada. Leen sobre un pecado, leen sobre la ley, ven que la hemos roto y como si nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu no está obrando. Porque el Espíritu no les está amonestando de pecado. Porque no conocen a Dios. Por eso alguien puede leer este libro y decir, mira, me parece un libro fantástico. Un libro de historia fantástico. Eso lo he escuchado de gente en el mundo. Un libro fantástico con buenas enseñanzas. Pero ya está. No son amonestados de pecado, porque el Espíritu es el que tiene que amonestar. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que el Espíritu, Él, dijo Cristo, el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nadie puede convencer de pecado sino solamente el Espíritu. Yo puedo convencer a alguien de que sí, has hecho eso mal, y la persona puede darse cuenta, pero no se va a dar cuenta de la grandeza del pecado delante de Dios. No se va a dar cuenta, no va a haber un arrepentimiento verdadero, sino solamente lo hace el Espíritu. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso el Espíritu nos amonesta, para convencernos de pecado. No solamente que veamos el pecado, ahí está sucio, pero convencernos de lo mal que está eso. Y luego lo que nos amonesta es para cambiar eso. Es decir, si nos ilumina para ver la suciedad que hay en nuestra vida, nos convence para ver que esa suciedad no debería estar en nuestra vida. En tercer lugar, nos ayuda, nos convence, nos habla para quitar esa suciedad y reemplazarla por virtudes, por el fruto del Espíritu. También nos amonesta para guardar su palabra, no solamente para ver el pecado y para convencernos de pecado, sino para guardar su palabra. Por eso dice ahí, en guardarlos hay grande galardón. Versículo 11. Tu siervo es amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón.
Más Biblia es lo que necesitamos, más espíritu, y entonces habrá menos pecado oculto y más guardar los mandamientos. Y aquí David, en esta parte del texto, está orando para que Dios obre en su vida a través de su espíritu y la palabra, para que el espíritu le amoneste y le ayude a andar por el camino correcto. Por eso habla también de humildad. Dice después, en el versículo 13, preserva también a tu siervo de las soberbias. Yo, sinceramente, cuando leía este versículo, hace ya, cuando era joven, con 13, 14 años, siempre que leía este versículo yo pensaba que hablaba que presérvame de las soberbias, de las mujeres soberbias. Yo pensaba que se refería a eso el versículo, hasta que, pensándolo más, digo, no se refiere a eso, se refiere a de la soberbia, pero yo pensaba, como lo decía en plural, se refería a las mujeres soberbias, que también David seguramente quería ser preservado de no casarse con una mujer soberbia, pero lo que se refiere aquí, presérvame del orgullo, guárdame del orgullo, Señor. Y David se daba cuenta de que el orgullo es la gran raíz de los pecados, está ahí, en el orgullo, en la soberbia. El gran pecado de David, en el que adulteró con Betsabé y mató a un hombre, empezó con el orgullo. Por eso es tan importante, tan importante, que Dios nos preserve del orgullo. Me acuerdo cuando tenía 20 años, fui a mi último campamento de jóvenes, ya era justo hasta los 20 años, y el pastor que vino en junio, el pastor Moisés Campos, que os acordáis de la campaña evangelística que tuvimos, este pastor era el monitor, más o menos, de la cabaña donde dormíamos, era el monitor que estaba ahí, pero también nos hablaba mucho de temas espirituales a los jóvenes que estábamos ahí. Y me acuerdo que en ese campamento el Señor me habló mucho sobre el problema que tenía en el corazón, el problema del orgullo. Y me acuerdo de comentarlo, en una noche estábamos cada uno hablando pues, de lo que se había hablado en la predicación, y de comentar este tema del orgullo que tenía que trabajar en mi vida porque había orgullo. Y el pastor Moisés Campos me dijo algo que siempre recordaré. Me dijo, lo antes, dice, creo que empezó diciendo, todo el mundo tiene un problema con el orgullo. Y lo antes que empieces a luchar contra esto, mejor. No hay nadie en este mundo que no tenga un problema con el orgullo. El problema es que el mundo, el no cristiano, no va a luchar con el orgullo, va a dejar el orgullo. Pero el cristiano debe luchar con el orgullo. Y aquellas personas que dan al orgullo rienda suelta en sus vidas, se están abriendo a muchísimo tipo de pecados. Quizá no es un pecado que va, pero ese orgullo va afianzándose, va extendiéndose, va apropiándose de distintas áreas, y al final, lo que le ocurrió al mismo David, al final la caída es muy, muy grande. Así que David pedía humildad, presérvame del orgullo, que el orgullo no se enseñoree de mí, porque eso es lo que hace, el orgullo, enseñorearse, reinar, envenenarte, controlarte completamente. Eso es lo que hace el orgullo y la soberbia. Y entonces, dice David, entonces seré íntegro. Hemos hablado muchas veces de la integridad, de ser completo, ser en todas las áreas. La integridad significa que en todas las áreas de mi vida quiero honrar al Señor. No estoy escondiendo una área, de decir, no, esto es para mí. Integridad no significa perfección, integridad significa que tu vida está abierta y la gente puede ver lo que eres aquí, es lo mismo que lo que eres después, en casa, que lo que eres en el trabajo, y ven una vida de integridad a Dios, no una vida de hipocresía. Entonces seré íntegro. Aquellos que hay orgullo, aquellos que el orgullo se enseñorea de ellos, tienen que vivir dobles vidas, y mucho más aquellos que son cristianos. Y dejan que el orgullo esté, o que se llaman cristianos, y dejan que el orgullo esté reinando en algún área, tienen que vivir dos vidas, porque el orgullo les va a llevar a todo tipo de pecados y luego tendrán que dar otra impresión, no podrá haber integridad. Pero David pedía, ayúdame a ser humilde, y así también podré ser íntegro. Y después él sabía, ¿a dónde lleva esto? Si él deja el orgullo, habría gran rebelión, como ocurrió en su vida, gran rebelión. Pero si
Él era preservado de la soberbia. Dice, entonces estaré limpio de gran rebelión. Humildad lleva a integridad y lleva a limpieza de pecado. Y eso fue el ejemplo de David. Él lo había sufrido en sus carnes, con su mismo gran pecado. No sé cuándo fue escrito este salmo, pero creo que probablemente este salmo fue escrito después del pecado de David. Y como él sabía que este orgullo lleva al final a la gran rebelión, a pecados que antes nunca pensarías que podrías haber llevado a eso, pero el orgullo, rienda suelta al orgullo y nunca sabes a dónde vas a llegar. Entonces hemos visto cómo el Espíritu te da un amor por la palabra. Solamente lo puede dar el Espíritu, ese amor por la palabra. El Espíritu te da amonestación en la palabra. Nos amonesta para que sigamos el camino correcto. Y en último lugar, el Espíritu hace nuestras palabras y pensamientos agradables a Dios. El Espíritu hace que nuestras palabras y pensamientos sean agradables a Dios. Último versículo, versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Me encanta cómo acaba el Salmo. Dice, redentor mío. Y esa es la clave de todo, porque no vas a poder reconocer la ley del Señor como perfecta, fiel, recta, pura, limpia y verdad si el Señor no te ha redimido. La clave está ahí, el cambio está ahí, en la redención que trae Dios al corazón del pecador a través de Cristo. Es solamente a través de Cristo que tú puedes ser redimido. Y cuando una persona es redimida, entonces sí que, cuando tienes al Espíritu, te da este amor por la palabra de Dios, te va amonestando los pecados que hay, los vas quitando y te hace que tus palabras y tus pensamientos sean agradables a Dios. Esto es una oración de David. Este versículo 14 lo recomiendo incluso para empezar el día. Para empezar el día decir, Señor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Buen versículo para memorizarlo y para cada mañana decirle al Señor, no solamente mis hechos, pero mis palabras. Y no solamente mis hechos y mis palabras, sino la meditación de mi corazón. Tanto en pensamiento como en palabra, como en hecho, Señor, hoy quiero que todo esto sea agradable a ti, que sea grato. Si algo es grato, es agradable. Es algo que a Dios le agrada. Y así deberíamos orar cada día, para que nuestros pensamientos, palabras y hechos sean gratos a Dios. Y luego acaba diciéndole, ¿quién es Dios? Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sería un buen versículo para empezar el día. Como quizá el versículo 12 es bueno para acabar el día. Cuando hemos acabado el día, quizá ya estamos para irnos a la cama, pensar en el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Cuando ha acabado el día, un buen tiempo es ahí para examinar, Señor, ¿cómo ha ido el día de hoy? Señor, ¿qué he hecho que no te agrada? Señor, ayúdame a entender mis propios errores y líbrame de los que me son ocultos. Porque muchos se ocultan ahí en algún lugar de tu vida que nunca quieres rebuscar, en ese cajón que llevas siglos sin limpiar en tu vida. Pues ahí se ocultan muchos pecados. Muchas veces Satanás es muy astuto, los va a ocultar bien para que no los quites de ti. Y por eso nuestra oración debe ser, Señor, líbrame de los que me son ocultos. Ayúdame a quitarlos. Entonces, igual que es buen versículo para empezar el 14, para empezar el día, el 12 es buen versículo para acabar el día. El Espíritu no solamente hace que amemos la palabra de Dios, sino que también hace que la palabra de Dios nos amoneste, y también el Espíritu hace que a través de la palabra de Dios nuestros pensamientos y palabras puedan ser agradables a Dios. Como dice Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dios ha hablado. Dios ha hablado en la creación, Dios ha hablado en la palabra, pero necesitamos que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas y nos muestre la palabra, nos muestre cómo adorar a Dios también por su creación,
pero que Él sea el que haga todo esto en nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial,